¿Qué tal? Bienvenidos al programa del motor de la televisión municipal, La Conduzco Yo, que llega como cada martes aquí en directo a las 11 de la noche en esta televisión. Ya les adelantamos la semana pasada que probablemente íbamos a tener pues una sorpresa en forma de invitado, un invitado no habitual en nuestro programa, al cual le agradecemos enormemente que esté aquí porque sabemos de su agenda bastante cargada. Alcalde de Málaga, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, un placer. Muchas gracias por estar por aquí. Un placer. Bueno, mucha gente se estará preguntando qué hace el alcalde de Málaga en un programa de moto. Hay mucho de qué hablar en cuanto al mundo de la movilidad, pero antes, como vamos a hacer dos partes, por así decir, de esta entrevista, yo que me quería centrar en algo más personal. Yo recuerdo una entrevista que hicimos hace 15 años en otro medio de comunicación, que usted me hablaba sobre sus años a los mandos de los coches y me comentaba que en aquella época ya, hace pues, casi 50 años, ya se movía por la zona de la Axarquía. En las carreteras, que hoy siguen siendo unas carreteras complicadas, se movía como una cosa normal dentro de su actividad profesional, ¿no? Sí, sobre todo quizás fuera una anécdota relativa a la etapa en que yo fui diputado por UCD y, lógicamente, el diputado va con su coche propio, pues de un lugar a otro de la provincia, y efectivamente la Axarquía y la zona de Ronda y Guadalhorce, etcétera, eran visitadas por mí con frecuencia, ¿no? Y una vez, contaba aquella anécdota, quizá fue en aquella ocasión, en la recta de Torre del Mar a Vélez, que íbamos a ir un recorrido por la zona de Almáchar, Borges, Cútar, etcétera, el coche tuvo un fallo. El coche que conducía, un 124, pues tuvo un fallo de un manguito de la rueda izquierda delantera, rompió y apoyó, digamos... Y se quedó la estructura de la suspensión en el suelo. Eso. Con lo cual el coche quedaba ingobernable, no había manera de cambiarlo de dirección. Frenó por el roce con el asfalto y frenado también un poco, ¿no? Si eso me llega a ocurrir unos minutos después, cuando hubiéramos estado no en recta, sino en las curvas que son complejas y tal... Con muchos barrancos en aquella zona, por supuesto. Hubiera sido un final más bien trágico, lo digo sinceramente, ¿no? Porque era difícil de evitar una caída si hubiera pasado eso en esas curvas. Los que nos hicimos conductores en esa época de los 60, 70 y 80, había una máxima que era básicamente cumplir 18 años e intentar tener el carnet de conducir, porque eso era un poco tener independencia. Yo no sé si fue su caso, eso de tener el carnet de conducir lo antes posible para tener esa independencia soñada. Bueno, mi padre era ingeniero industrial, tenía un vehículo, éramos y somos 8 hermanos, finalmente vivimos todos, y con ese vehículo trataba de atender. No cabíamos, los 8 por supuesto, en el vehículo, no era ninguna furgoneta ni nada, ¿no? Pero en un coche, me acuerdo que era un Renault Dauphine, es como yo aprendí, un coche de casa, en alguna zona que había menos tráfico, en la zona del Cantal, iba a practicar y tal, ¿no? Quizás lo correcto era haber ido a una academia, entonces había menos academia, estoy hablando de hace ya bastantes años, ¿no? Pues principios de los 60, una cosa así, ¿no? Y bueno, aprendí con facilidad, la verdad es que no es complicado. Luego tienes que hacer un examen, los exámenes hay que hacerlo, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría y tal, ¿no? Y pues me he ido renovando el carnet, como es lógico y natural, ¿no? Pero recuerdo aquel aprendizaje un poco con un buen profesor, que era mi padre, en paz descanse. Hablaba usted de sus hermanos y de esos viajes. Yo recuerdo, a mi familia, que éramos 5, que también era muy habitual pues, echarnos a la carretera. Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es cuando me documenté sobre el 50 aniversario de la inauguración de la carretera de Las Pedrizas, que ha sido justamente el año pasado, que usted estaba en esa inauguración, porque en ese momento era presidente de la Diputación más joven del país en ese momento, en el año 73. No, eso era cuando fui nombrado, sí, después del 73, pues seguramente sí, o muy cercano. ¿Cuánto ha cambiado Málaga con la inauguración de esa carretera, no? Mucho, fue antes y un después, era de estar desconectado con el interior de Andalucía, digamos, con Antequera, que habría hacia Córdoba, Sevilla y Granada, o estar conectado, efectivamente, ¿no? Digamos, la conectividad para la provincia y para Andalucía de esa carretera fue fundamental, más aún cuando se hace autovía, ya en el año 92, pero en aquel momento fue trascendental. Es más, recuerdo que la antigua carretera, que era muy difícil, muy compleja, la de los Montes. La carretera de los Montes, para que nos entendamos. Pasaba luego por el puerto de Alazores y tal. Pocos años antes de que se abriera esta nueva vía de Pedrizas por el Guadalmedina, tuvo un deslizamiento, un monte, y se cortó plenamente. Entonces había que hacer un desvío que iba desde Colmenar hacia Villanueva del Cauce, luego tiraba por Pedrizas Antiguo, que era un puerto más complejo,
hacia Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario, pasando por la propia localidad, no como ahora la autovía, sino pasando. Y luego ya enlazaba con la zona de Granada y tal, ¿no? Salía hasta la venta a Río Frío, quiero recordar que un camino muy complicado, ¿no? Entonces, digamos que el anhelo porque hubiera una vía en condiciones como suponía para poder moverte por la provincia de Málaga y para poder conectar con otras provincias andaluzas era evidentemente muy fuerte, ¿no? Fue una obra muy importante para nuestra provincia, la costa en general y la provincia de Andalucía en general también. ¿Usted ha sufrido, entre comillas, los rigores en forma de mareos de esa carretera de los Montes, en la que yo, por ejemplo, como hijo, con mis padres, era salir de Málaga por Fuentolletas y básicamente llegar a la venta del Mirador ya estábamos todos literalmente alguna vez recuerdo. Soy duro, ¿no? Aguanto bien y no me suelo marear con facilidad, digamos. Pero recuerdo alguna vez haber mareado de pequeño. Cuando eres chico es más fácil quizás entonces ser sensible a ese tipo de cuestiones. Era muy impactante esa carretera, curvas muy cerradas, los caracolillos famosos, que subías así varias curvas de 360 grados continuas, elevándote, ¿no? Era muy bonito el paisaje, pero muy dura como carretera. ¿A usted le gusta conducir? A pesar de que, claro, evidentemente va en coche oficial y lo llevan a todos los sitios, pero no sé si... Conduzco menos, conduzco algún movimiento en el fin de semana y la verdad es que sí, siempre me ha gustado conducir. Sí. Soy... Reconozco, no adicto al volante, pero sí, le saco placer a conducir. Yo tengo aquí, mis compañeros me tienen preparado unas imágenes de un comentario que usted me hizo hace ya bastantes años, de un coche que quiero recordar que fue su primer coche. No este que sale en la foto, pero uno exactamente igual, porque usted tuvo un SEAT 124. Eso es, me he referido adelante, sí. Y ese SEAT 124 que vemos ahí de fondo es básicamente, era, en aquel momento era considerado un coche grande en aquella época, ¿no? Lo había más pequeño, había quizás alguno más grande, pero más pequeño también. Era un coche, sí, mediano, hacia arriba. ¿Ha viajado mucho con él y con sus hijos ahí en el coche? Porque claro... Una vez, con otro un poco mayor, que era 1471, que era ranchera. Hicimos algún viaje a Madrid en carretera y tal, ¿no? Mis suegros vivían en Madrid, hicimos algún desplazamiento, que por ejemplo nos pilló una vez la etapa que antes me refería a UCD, había muchos atentados de ETA y hubo un atentado de ETA muy duro en Madrid, hicieron la operación cierre de carreteras y tardamos en poder separarnos de Madrid 100 kilómetros, horas, ¿no? Un viaje largo. Viajar ahora se ha convertido en algo quizá menos trascendental que hace 40 años, porque en aquella época era una aventura. Muchas veces, yo recuerdo con mis padres, pues acabar en la casa de alguien comiendo con unos niños que no conocía porque nos había invitado la señora porque mi padre estaba cambiando una rueda con el dueño de la casa, que coincidía que pasábamos por allí. No sé si a usted le da la sensación de que esas aventuras que antes era viajar, ahora son un mero trámite, ¿no? Porque, son distintas. Yo recuerdo cuando estuve en Francia estudiando, después de estudiar la carrera aquí en España y estuve en Rennes, en Bretaña, me compré un coche de segunda mano. Eso era muy habitual en el mercado europeo, entonces barato, y con él, claro, no estaba en muy buenas condiciones. Y hice algún viaje de ida y vuelta, ¿no? De momento de vacación. Y en la vuelta me acuerdo que tuve una avería ya en las Landas, pasado por debajo hacia arriba, complicada. Bueno, pero se resolvió y llegué, ¿no? Llegué a Rennes, ¿no? Esas aventuras siempre quedan en la memoria. ¿Ha utilizado usted motos en alguna vez? No, es una cosa que no... He ido en moto, conduciendo otro, no me importa, de paquetes, digamos, más de una vez, no muchas, pero alguna vez. Recuerdo un compañero del Colegio Mayor de Madrid que compró una Vespa y nos acercamos a Barajas y nos fuimos a acercar a un avión a verlo, pero no había muchos controles. Y tuvimos problemas luego de qué hacen ustedes aquí metidos prácticamente en las pistas, ¿no? Una anécdota curiosa, ¿no? Tuvimos que dar algunas explicaciones sobre el particular, ¿no? Me acuerdo un compañero estudiaba caminos de aquí, de Málaga, Carlos Martín García, ¿no? Otra de las cosas que ha cambiado muchísimo es el mundo de la seguridad, ¿no? Esos hijos o los hermanos que viajábamos en los años 70 y los 80, todos literalmente tirados en el asiento de atrás, sin cinturones, sin nada. Es más, a veces hasta con almohadas puestas ahí para que durmiéramos placenteramente. Me imagino que habrá vivido situaciones de esas. Lo he vivido. Ese viaje que yo le he comentado que se complicó mucho porque el atentado de ETA, el menor de los míos, que tendría entonces pues 2 años, 3 años, iba atrás en la zona de equipaje, tumbado descansando un poco porque era de noche el viaje prácticamente. Pues, duró mucho, ¿no? Llegamos a Málaga la mañana siguiente y me acuerdo que tenía el compromiso, vuelvo a hablar de la ETA, de ir al cementerio de San Miguel, entonces, porque había el entierro de un policía nacional asesinado, de Málaga era, en el País Vasco. Eran etapas muy duras aquella, ¿no? Y recuerdo que yo fui, a pesar del cansancio de un viaje en el que no había dormido nada, absolutamente. Y recuerdo esa anécdota de mi hijo el menor,
atrás compartiendo equipaje. Que en cualquier caso estaban encantados los niños, ¿no? Pues meterse Sí, en un sitio de aventura eso. alguna vez, pero efectivamente las cuestiones de seguridad no estaban tan presentes como hoy, ¿no? Hoy, felizmente, hemos avanzado mucho en eso, como muchas cosas Totalmente. más. Totalmente. Hay una cosa que siempre he entendido, que es la movilidad de nuestras carreteras, de nuestras redes de carretera, nos hace ganar en cuanto a poder conectar territorios y en crear riqueza entre ellos. De ese aislacionismo que tenía Andalucía en esa época al de ahora, hay mucho que se ha recorrido. Hay bastante, se ha cambiado mucho, ¿no? O sea, la autovía del Mediterráneo, que tardó mucho, ¿eh? Yo recuerdo que el plan de autovía de España 84-91, 1984-1991, había olvidado mucho Andalucía oriental, no había conectividad desde Málaga hacia Almería, solamente estaba lo del Rincón, que se hizo regular nada más, no es propiamente autovía, es una ronda y flojita, ¿no? Y luego estaba la autopista que nos hizo de peaje hacia la costa occidental y un ramal marcado hacia Pedrizas, y punto. En la que se hizo el 92, pero ahí no había luego continuidad, ¿no? Era muy aislado, ¿no? La autovía del Mediterráneo, ese plan se la llevaba desde Granada a Sevilla al Algarve, una cosa absurda, ¿no? Si me permitís, o sea, no articulaba bien el territorio andaluz, en mi criterio, ¿no? Y todo eso se ha sufrido. Cuando una cosa no está planificada bien, tarda muchos años en reconducirse, ¿no? Y se sufre. De hecho, ha tardado como que hasta hace muy poco no se ha acabado ese Voy a contar ramal. una anécdota. Un amigo, compañero, que pasaba el verano, ya era aproximadamente, en fin, ya había terminado los estudios y tal, en Almuñécar. Recuerdo que él utilizaba el aeropuerto de Málaga para ir a Almuñécar y no sabía que cuando tiene que coger el avión en Málaga para volver a Madrid, cuántas horas de anticipación tenía que salir de Almuñécar. No estaba hecha todavía la ronda de Málaga. Ronda de Málaga que nuestro ayuntamiento de los años 81, 82 no dejó que hiciera el ministerio de UCD, lo digo de nuevo, que quería comprar el suelo y hacerlo y los enlaces y tal, y luego pues tuvo que aceptar un convenio del año 86, el gobierno siguiente ya, de Felipe González, donde ya sí le exigía que comprara el suelo al ayuntamiento, lo expropiara, se hiciera los enlaces y tal, y tardó en hacer. En aquellos años 80, por tanto, Málaga no funcionaba como articulación del territorio, era un freno, un obstáculo para moverse la gente de la costa oriental o de Granada para ir al aeropuerto que estaba al otro lado de Málaga, ¿no? Es fundamental tener una buena conectividad y luego tener una buena conectividad ferroviaria, que vaya también complementando y sustituyendo un poco el movimiento en vehículos por aquellas razones de economía de tiempo y sobre todo de menos contaminación, evidentemente, aunque hoy los vehículos son bastante menos contaminantes que antes, eso es cierto.